Bien, como siempre les doy la bienvenida, ¿no? A ya sus últimos videos, ¿no? Eh, Hoy día me gustaría, antes de partir con la teoría de las personas, que es la promesa que le hice, ¿no? Respecto a ese bonus track, ¿ah? Me gustaría seguir un poco, brevemente, evidentemente, respecto a el principio de la reparación o también conocido como rechazo al enriquecimiento sin causa. Este principio, digamos, dice relación con el enriquecimiento de un sujeto a costa del empobrecimiento del otro. Y por supuesto, dicha situación es no solamente jurídicamente castigado o sancionado, sino también es mal visto socialmente, por supuesto. Y por lo tanto, acá nosotros tenemos una cuestión bastante relevante. Trasciende en su génesis de este principio en estudio la filosofía de la justicia y la equidad. Porque no es justo, porque no es equitativo que un sujeto exista un empobrecimiento de dicho sujeto a costa del otro, más aún sin causa. Para aquello y las consecuencias que acarrea, ¿no? Este acontecimiento, ¿no? Es que la ley regula a respecto de esto prestaciones e indemnizaciones y en subsidio de aquello lo que se conoce como la acción in reverso, más conocido como acción de reembolso. O sea, que suena bonito, ¿no? Pero acción in reverso significa que te lo reembolsen, digamos, ¿no? Eh, Esto tiene manifestaciones a lo largo de nuestro código civil, ¿no? Yo me recuerdo, ¿no? Esta forma de adquirir el dominio en forma originaria de mueble a mueble, lo que se conoce como adjudicación, adjunción, no adjudicación, adjunción. Y por lo tanto, si dentro de ese modo de adquirir el dominio, si yo adjunto un espejo a mi cuadro, eh, bajo el desconocimiento de una parte y la buena fe por parte mía, ¿no? de tomarlo y adjuntarlo a mi cuadro, eh, nace mi obligación de poder pagar ese vidrio al dueño, ¿no? Para que no exista un empobrecimiento. Por lo tanto, hay una norma en nuestro Código Civil que nos señala expresamente que deberá, ¿no? Eh, deberá pagar, ¿no? Lo que se adjunta, digamos, ¿no? Ahora, eh, otra manifestación de el enriquecimiento sin causa está el pago de lo no debido. O sea, si yo pago algo que no debo a una persona, a un acreedor que no es mi acreedor, evidentemente se está enriqueciendo y yo me estoy empobreciendo. Recompensa en la sociedad conyugal, recordemos que las recompensas, porque ustedes entiendan, es lo que debe la sociedad conyugal a los cónyuges. ¿Sí? Y los cónyuges lo que deben a la sociedad conyugal, ¿no? Y nacen recompensas. Ahora, bueno, también está en cuanto a la prestación o restitución mutuas que derivan, por supuesto, de un juicio reivindicatorio, ¿no? En esta materia ustedes van a estudiar el día de mañana, el próximo año, en 2 años más, la teoría de los bienes, ¿no? Y ahí van a aprender que de los derechos reales, por cierto, no sé, pues la prenda, hipoteca, herencia, dominio, ¿no? Nacen de los derechos reales, nacen acciones reales. Y la acción real de dominio es la estatuida en el artículo 889 de nuestro Código Civil referente a la acción reivindicatoria. Por lo tanto, existe un juicio reivindicatorio la acción ante el reivindicante y el poseedor vencido. Recordemos que la acción reivindicatoria, a la luz del Código Civil, es la que tiene el dueño no poseedor en contra del poseedor no dueño,
para que este último sea condenado a restituir, ¿no? Ahora, y es ahí que nacen estas prestaciones o restituciones mutuas que pueden ocurrir un crecimiento sin causa. También en cuanto a la inoponibilidad, también puede ocurrir, y también en cuanto a la lesión enorme de la compraventa de los bienes raíz, ¿no? La lesión enorme, para que ustedes sepan, porque no tienen por qué saberlo en primer año, la lesión enorme se produce eh, por una diferencia monstruosa, ¿no? Es pagar más del doble o recibir menos de la mitad del valor de la cosa. Evidentemente, ahí se puede autorizar en el contrato de compraventa que se produzca eso, esas situaciones, se podría solicitar la rescisión, ¿ya? La rescisión del contrato. Ahora, cabe tener presente que esto ocurre, ¿no?, en cuanto a la compraventa de bienes inmuebles. No así respecto a la compraventa de bienes muebles. Me toca explicarlo puesto que lo debo mencionar. Entonces, no basta solamente mencionarlo, tengo que dar una pequeña reseña, ¿no?, de lo que se trata, lo que estamos conversando, en particular la lesión enorme. Por lo tanto, hemos llegado al acuerdo de que la lesión enorme solo procede respecto a los bienes inmuebles y no los muebles. Y uno se pregunta, profesor, pero ya, está bien, hay una norma expresa del Código Civil que nos dice que no procederá la acción rescisora por lesión enorme respecto de los bienes muebles. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede eso, profesor? Bueno, si usted va a la clínica Tabancura, no estoy haciendo publicidad, por favor, ¿no? Usted va a una clínica determinada, mejor dicho, y le cobran por una inyección de vitamina 15.000 pesos. Y luego va al hospital clínico de la Universidad de Chile y le cobran 1.500 pesos. No se puede alegar la rescisión del contrato. Si usted va y compra esta corbata bien mueble que se puede trasladar de un lugar a otro, ¿cierto? Si usted compra esta corbata en, no sé, pues, en una tienda del barrio alto o del barrio bajo, como tú quieras decir, a, no sé, pues, a 50.000 pesos, ¿no?, de seda y por eso, pero luego va usted a Patronato y compra la misma corbata a 10.000 pesos, no puede alegar lesión enorme. Profesor, ¿y por qué no puedo alegar lesión enorme si en los dos ejemplos que se dio se da el presupuesto que usted dijo, o que señala la ley, por supuesto, 1889, del Código Civil? Bueno, no se puede alegar, puesto que en Chile existe una economía de mercado conocida como el principio del laissez-faire, ¿no?, el dejar hacer. Hay una libertad económica, por cierto, y esa libertad económica me permite que es el consumidor que debe buscar, digamos, la mejor oferta. Y la competencia hace que bajen los precios, ¿no?, esta economía de mercado que nosotros tenemos. Ahora, sin perjuicio de aquello, ¿no? No quiero ahondar un poco más en el tema, porque solamente los voy a confundir. Solamente señalar que la lesión enorme es una institución, debe ser enorme, enorme los términos del artículo 1889, donde nos dice que sufre lesión enorme el vendedor, el comprador. Pero en dos palabras se puede resumir que es cuando tú recibes menos de la mitad o cuando pagas más del doble de lo que vale. La casa, el inmueble, la tierra, ¿no? Ahora, la tierra, otra cosa que quiero explicar porque tampoco no tienen por qué saberlo. El inmueble, uno se imagina, bueno, un inmueble es una casa, un departamento, sí, pero el inmueble es la tierra, claro, es la tierra. Y tu departamento, tu casa, es un inmueble por adherencia. Bueno, quiero seguir con el tema de
otro principio, aparte de este, que es el principio de la protección a las personas. Este principio de la protección de las personas naturales y jurídicas, o sea, no solamente se protege a una persona natural, también a la persona jurídica. Es aquí bastante manifestaciones de derecho en la cual eh, se va viendo esta protección a las personas. Por ejemplo, tenemos manifestación del derecho a la identidad. A la identidad. Tan importante, fíjense, el tema del derecho a la identidad y a la dignidad de la persona, que ahí está, se encuentra la identidad, la ley de identidad de género, ¿no? A propósito de las personas transexuales, y que autorizó el cambio de registral del sexo y que vino a incluir una causal más eh, al, a las causales de término del matrimonio, aparte de la sentencia de divorcio, la sentencia de nulidad, aparte de la muerte natural o presunta, se agrega esta sentencia firme y ejecutoriada de cambio de sexo y de nombre en razón de la identidad de género, por supuesto. Bueno, entonces hemos avanzado como país, pienso yo, y la evolución ha quedado plasmado, ¿no?, en esta normativa, ¿no?, agregando esta quinta causal de término de matrimonio, por ejemplo. Bueno, aparte de otra manifestación del principio de la protección a las personas, sea esta natural o jurídica, tenemos también el derecho a la integridad física y espiritual de la persona. Acordémonos que el Estado debe propender al bien común, y eso es alcanzar para que todos los integrantes de la comunidad social su máximo desarrollo espiritual y material posible, de lo cual se concluye que el bien común que debe propender el Estado es uno de los derechos inherentes a toda persona por ser persona. También, otra manifestación de protección a la persona, tenemos el derecho a la libertad en todas sus grandes dimensiones, ¿no? Ustedes van a estudiar el día de mañana que hay diferentes tipos de libertades, ¿ya? Eh, bueno, eso se lo van a estudiar más adelante. También está otra manifestación a este principio de la protección de la persona, es el derecho, ¿no?, del desarrollo personal y espiritual, ¿no? Y la igualdad ante la ley, ¿no? No que nosotros seamos iguales como personas, no que yo sea igual a ti, sino somos iguales ante la ley. No es que yo sea igual a ti, eso no quiere decir que yo sea superior o que tú seas superior, quiere decir que somos diferentes. Toda persona es diferente. Y en dicha diversidad, eh, tanto cultural, tanto de convicciones, está la riqueza humana. Si fuéramos iguales seríamos súper fome, ¿eh? Bueno, eh, en protección de la persona, entonces, hay muchos derechos garantizados en nuestra Carta Fundamental, más propio del derecho constitucional, que habla sobre todo este tipo de libertad y de ejercicio de todo esto de la libertad, consagrando, por ejemplo, el mal llamado recurso de amparo, la seguridad individual, etc. Bueno, eh, el Código Civil regula la igualdad ante la ley, ¿no? La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, dice, sean chilenos o extranjeros. El Código Civil regula las personas naturales desde el artículo 55 hasta el artículo 545, por ahí, ¿no? Bueno, el 55, por cierto, el 50, por ahí, ¿no? El 55 habla sobre la persona natural y el 545 habla sobre la persona jurídica. Otra cosa importante es el artículo 57 del Código Civil, que la ley no reconoce diferencia entre el chileno o el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regula el Código Civil. Ahora, la excepción a aquello es interesante señalar que el artículo 1012, ¿cierto? Señala que no podrán ser testigos de un testamento solemne otorgado en Chile los extranjeros que no se encuentren
domiciliados en Chile. Ahora, si se encuentran domiciliados no hay problema, pero sin prejuicio hay una excepción donde sí se está discriminando y ahí no son iguales un testigo chileno a un testigo extranjero, siempre y cuando este testigo extranjero no tenga domicilio acá en Chile. Eh, la igualdad no permite invocar el desconocimiento de la ley. El artículo octavo dice que nadie, nadie, ¿no? podrá alegar ignorancia de la ley una vez que ha entrado en vigencia. Esto, a mi parecer, no es una presunción de carácter legal, o una presunción de derecho, mejor dicho, sino que es una ficción legal. Bueno, tema más lato para comentar. También existe una igualdad, no permite invocar el conocimiento de la ley en el sentido también en el 706 del Código Civil, inciso final, que dice que por un error de derecho constituye una... pero, a ver, pero el error de derecho en materia de derecho, ¿sí? El error de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. O sea, si tú dices en dos palabras, no, es que yo no sabía que eso era ley o que era malo, que estaba sancionado, estás alegando un error de derecho y eso hace presumir la mala fe tuya. También otro principio que para mí es bastante relevante, teniendo principal consideración a que es un núcleo fundamental en que se estructura la sociedad y además es un grupo intermedio, ¿no? Yo me refiero a la familia, pero este principio se le denomina protección a la familia. Y bueno, ahí evidentemente es derivado o relacionado con el principio anterior de protección a las personas. La familia es el núcleo fundamental, principal de la sociedad. Su marco regulatorio se encuentra mencionado tanto en nuestra Constitución, como por ejemplo la ley de patrimonio civil también. Hay manifestaciones, como por ejemplo la protección al matrimonio, la protección a los bienes familiares, la protección de la mujer a propósito de la sociedad conyugal, per se, a propósito de que el marido, si bien es cierto, la sociedad conyugal es el jefe de la sociedad conyugal, pero eso no impede a que la mujer se encuentre resguardada por las disposiciones contenidas en el estatuto jurídico regulador de la sociedad conyugal en el sentido de que debe concurrir a la autorización, o sea, el marido no es que pueda hacer lo que quiere, ¿no? Protección también del tema de la filiación. Al respecto de aquello, les comento que filiación es una fuente del derecho de familia, conjuntamente con la adopción y el matrimonio, y hoy por hoy el acuerdo de unión civil. La filiación, estamos hablando de la protección de la familia, una de las manifestaciones, la protección de la filiación. Filiación, etimológicamente, filia viene de hijo. ¿Okay? Entonces, y bueno, y se produce, por tanto, este estado civil. Y que, por cierto, hay una cosa bastante curiosa, ¿no? Que cuando se le consulta a cualquier persona cuáles son los estados civiles que conocen, las personas dicen, bueno, casado, viudo, separado, divorciado, pero hijo, hija, madre, padre, no son estados civiles, son circunstancias biológicas que me hicieron padre, hijo, o no sé, bueno, yo voy a decir que sí son estados civiles. Hay normas expresas en nuestro Código Civil, creo el 305 de nuestro código, donde nos señala expresamente que hijo, padre, madre son estados civiles, porque el estado civil, más que el concepto que nos consagra el artículo 304 del Código Civil, cabe señalar para los efectos de esta cátedra, es que el estado civil es la calidad permanente de un individuo en la sociedad. Y que lo habilita, por supuesto, a ejercer los derechos del cual es titular. Entonces, ya referido a eso, estamos viendo para que se encuadren o se circunscriban dentro de lo que nosotros estamos conversando, que es la protección de la familia.
También está la protección al niño, niña y adolescente, no solamente en cuanto a la ley de adopción o en cuanto a las decisiones de las judicaturas de familia, sino también en cuanto a los tratados internacionales que se encuentran vigentes, ratificados, que hablan sobre la protección del niño, niña y adolescente. Otro principio ya de forma reiterada se ha dicho que la libre circulación de los bienes, protección a la propiedad privada, es un principio totalmente transversal, en el sentido de que se encuentra en la Constitución, existen reglamentos al respecto, y también hay manifestaciones, no solamente en cuanto al concepto de dominio consagrado en el 582, sino también en cuanto a las limitaciones del mismo, ya dado por el propio Código Civil o nuestra Constitución exclusiva a propósito de la función social. También existe la regulación de la cláusula de no enajenar. Y si dicha cláusula de no enajenar hay un planteamiento que ustedes van a entretener el día de mañana, si es ilícito o ilícito. Bueno, está el famoso artículo 1317, que siempre se va a poder pedir la partición, ¿no?, en las comunidades hereditarias. Se fomenta en las sociedades, ¿no?, y hay un sistema de propiedad inmueble de tipo público, ¿no?, y ese sistema de propiedad inmueble en registro, ¿no?, el conservador de bienes raíces. Y por lo tanto se busca que este derecho real de dominio pase de un patrimonio de un sujeto a otro. Bien, la legalidad y la omnipotencia de la ley. Claramente la ley es la fuente normativa principal. Ya hemos aprendido en videos semanales anteriores, ¿no?, cuál es su concepto, ¿no?, tanto su concepto legal a la luz de la Constitución, cuáles son las materias de ley, ¿se acuerdan? Su artículo 63, creo, ¿no?, número 12. Y además de lo conceptualizado en el artículo primero del Código Civil, con las críticas de forma y fondo pertinentes. No vale la pena replicar el artículo primero que ustedes ya se lo saben de memoria, ¿no? Es una de la declaración de la voluntad soberana. Bueno, otra cosa, aparte de eso, es que la ley tiene un proceso de formación y que nos señalan, ¿no?, y ya se había comentado a propósito de todo lo que tiene que ver con la formación legal, la formación de la ley. La ley se publica, ¿no?, en el diario oficial, que es la regla general, y la ley es obligatoria para todos y no se puede alegar su ignorancia. Todas estas normas, artículo octavo, artículo séptimo, no hablan sobre la omnipotencia de la ley. Todos somos iguales ante la ley, no igual entre personas, ya lo aclaré. La ley solo puede ser dejada sin efecto mediante otra ley, o sea, una ley derogatoria. Y la buena fe. Ahora otro principio de la buena fe evoca la idea de rectitud, de corrupción, actuar leal, diligente, no malicioso. Hay buena fe objetiva de los contratos y una buena fe subjetiva, que la palabra clave, la buena fe subjetiva, a la luz del artículo 706, es la conciencia. Y ahí tú dices, es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medio legítimo, centro de fraude o de cualquier otro vicio. Y recordando la palabra conciencia, luego van a poder replicarlo. Otra cosa es la buena fe objetiva, en 1546, que la palabra clave ahí es ejecutar. Hay un alcance totalmente transversal del Código Civil e incluso escapa a otras materias, ¿no?, materia administrativa, materia procesal, ¿no? Ahora, la buena fe se presume que es la regla general y excepcionalmente la mala fe hay que probarla, pero excepcionalmente existen ciertas circunstancias que otorga el código en donde se va a presumir la mala fe. Entonces, la regla general es que la buena fe se presume y la mala fe hay que probarla. O sea, si tu marido, ¿no?, o tu señora llegan tarde, no hay que presumir mala fe, estaba trabajando, etc. No hay que quitarse, ¿no?, ese velo de, del pensamiento maligno, ¿no? Hay que obrar de buena fe, ¿no?, el beneficio de la duda, etc.
cuestión importante de lo que nosotros estamos conversando es ya un ejemplo donde se presume la mala fe excepcionalmente, porque sabemos que la mala fe hay que probarla, ¿no? Y cuando tú alegas error de derecho, ¿no? El inciso final del artículo 706. También haber ocultado el testamento, ¿no? Una causal de dignidad, eh, de injuria atroz, haber ocultado el testamento. También el haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, ¿no? O su existencia constituye también mala fe. Entonces, pero lo importante es que la regla general es que la mala fe hay que probarla, ¿no? Y estos son casos excepcionales. Entonces, la excepción quiere decir que son de derecho estricto. Al ser de derecho estricto, significa que no admite analogía. Y por tanto, solamente vamos a admitir en nuestra legislación la presunción de mala fe siempre y cuando la norma específicamente nos señale cuándo existe esa presunción de mala fe. Otra cuestión, y antes de pasar al otro principio rápidamente el día de hoy, es, eh, es señalar que cuando se refiere a la mala fe, eh, es, es sinónimo al dolo. O sea, si yo actúo de mala fe, estoy actuando dolosamente. Y si yo actúo dolosamente, estoy actuando de mala fe. Por lo tanto, todos los casos de presunción excepcional de mala fe son los mismos de los casos de excepción del dolo, ¿no? Eso quería aclarar. Ahora está el principio de responsabilidad. El principio más antiguo, ¿no? De la ley Achille. ¿Y qué consiste el principio de responsabilidad? En la necesidad en que se encuentra una persona de hacerse cargo, ¿no? De hacerse cargo de las consecuencias gravosas o perniciosas de un acto u omisión que le atribuye como propio. Juicio, la responsabilidad es un juicio normativo que consiste en imputar a la persona una obligación reparatoria en razón del daño que ha causado a otra persona, ¿no? Eso no lo dice, no lo digo yo, lo dice el doctor Barros. Bien. Bueno, y hay distintos tipos de responsabilidad, ¿no? Tenemos responsabilidad penal, tenemos responsabilidad administrativa, tenemos responsabilidad ética, y también hay responsabilidad precontractual, contractual, extracontractual, incluso postcontractual. Eh, bueno, eso terminamos, ahora sí, con los principios, ¿no? Terminamos con los principios generales del derecho. Así que para el próximo video semanal vamos a hablar sobre la teoría de las personas como bonus track, ¿no? Así que les deseo que tengan muy buena semana y acuérdense, los videos semanales se deben ver semanalmente. ¿Ya? Que estén muy bien. Hasta luego.